La última reunión del día terminó a las 7 en punto, pero nadie se levantó cuando Rodrigo Santillán cerró la carpeta negra frente a él. El silencio en la sala de juntas era tan frío como la luz blanca reflejada sobre la mesa de vidrio. «Quiero saber quién abrió el servidor y qué se llevó», dijo sin elevar la voz. Los directores evitaron mirarlo. En menos de 48 horas, alguien había copiado contratos, precios de compra y acuerdos reservados con distribuidores del sur. Si aquella información llegaba a la competencia, 3 plantas podrían detenerse y cientos de empleados quedarían expuestos. Octavio Santillán, sentado a su derecha, entrelazó las manos con una calma irritante. «Podemos resolverlo sin escándalo. Déjame hablar con seguridad interna». Rodrigo lo observó unos segundos. Su hermano siempre parecía tranquilo, incluso cuando los demás respiraban con miedo. «Nadie tocará los archivos hasta que yo lo autorice». Valeria Alcázar, su prometida, permanecía junto a la ventana. Su teléfono vibró. Ella leyó el mensaje, palideció y apagó la pantalla de inmediato. Rodrigo guardó los informes en su portafolio. Al levantar la última carpeta, encontró un sobre amarillento que no estaba allí al comenzar la reunión. No tenía sello ni nombre de remitente. Solo llevaba escrita una palabra: Rodrigo. Lo abrió de pie. Dentro había una fotografía pequeña de una casa de barro, con techo de tejas desiguales y una puerta de madera oscura. Detrás, se levantaban las montañas secas de San Jacinto del Valle. Su pecho se endureció. Conocía aquel paisaje. 22 años antes, había recorrido ese camino para visitar a Mariana Cruz, la mujer con quien pensaba casarse. Días después, ella desapareció. Las fotografías que recibió entonces mostraban a Mariana subiendo a un autobús junto a otro hombre. Rodrigo nunca la buscó. Convirtió la humillación en ambición y el dolor en una empresa que nadie pudiera arrebatarle. En el reverso de la fotografía había una frase: «La persona que está destruyendo tu empresa nació de la mentira que abandonaste hace 21 años». Octavio se acercó. «¿Qué ocurre?». Rodrigo dobló la nota antes de que pudiera verla. «Nada que te corresponda». Por primera vez aquella noche, la expresión de Octavio cambió. Fue un movimiento en la mandíbula, pero Rodrigo lo notó. «No permitas que un fantasma del pasado te haga perder el presente», murmuró su hermano. Rodrigo guardó el sobre dentro del bolsillo interior del saco. Los fantasmas no roban archivos. Las personas sí. Salió sin despedirse. Ya en el elevador, miró otra vez la fotografía. La puerta de aquella casa parecía cerrada desde hacía décadas, esperando que él volviera a tocarla. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Rodrigo condujo solo hacia San Jacinto del Valle. La ciudad quedó atrás entre luces pálidas, mientras el aroma del café intacto se mezclaba con el cuero del automóvil y una inquietud que no sabía nombrar. No sabía que, apenas dejó la ciudad, Valeria envió un mensaje a un contacto guardado con una sola letra. «Oh, ya va en camino». ¿Qué dolería más? ¿Descubrir que tu exesposa te ocultó un hijo o saber que tu propia familia fabricó la separación? Escribe exesposa o familia y cuéntanos cuál traición te dejaría sin fuerzas para volver a confiar en nadie otra vez. Pero antes de hallar respuestas, Rodrigo debía tocar la puerta que llevaba décadas evitando mirar. El camino hacia San Jacinto del Valle se volvió más estrecho conforme Rodrigo dejó atrás la carretera principal. El asfalto terminó sin aviso y las llantas del automóvil levantaron una nube de polvo sobre el terreno seco. A ambos lados aparecieron cercas de madera torcida, nopales, y casas bajas con techos remendados. Su vehículo negro parecía una intrusión en aquel paisaje. Rodrigo redujo la velocidad al ver la montaña de la fotografía. El mismo perfil dentado, la misma pendiente gris bajo la luz suave de la mañana. Unos metros después, encontró la casa de barro. Era más pequeña de lo que imaginaba. Las paredes estaban cuarteadas, pero limpias. Había macetas hechas con latas viejas, ropa tendida junto al patio y una mesa de madera bajo un árbol. No parecía abandono.
parecía resistencia. Bajó del automóvil, acomodó el saco azul oscuro y avanzó hasta la puerta. Durante unos segundos permaneció inmóvil, escuchando el murmullo de una radio, el golpe de una cuchara contra una olla y el canto lejano de un gallo. Levantó la mano y tocó 3 veces. Los sonidos del interior cesaron. La puerta se abrió lentamente. Un joven alto apareció frente a él. Tenía el cabello negro, espeso y ligeramente rebelde. Sus ojos castaños eran intensos, desconfiados. Una pequeña cicatriz cruzaba su ceja izquierda. Rodrigo sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. No era solo un parecido. Era como mirar una fotografía de sí mismo a los 21 años. El joven no mostró sorpresa. Rodrigo Santillán dijo con voz seca. Rodrigo tardó un instante en responder. ¿Cómo sabes quién soy? Es difícil no reconocer al hombre que aparece todos los días hablando de honor. Detrás del muchacho surgió Mariana. Llevaba un vestido sencillo y el cabello recogido. Habían pasado más de 2 décadas, pero Rodrigo reconoció de inmediato la forma en que apretaba los labios cuando tenía miedo. Mariana dejó caer el paño que llevaba entre las manos. «No debiste venir», murmuró. Antes de que Rodrigo pudiera preguntar nada, ella se colocó frente al joven, como si temiera que él pudiera arrebatárselo. «¿Quién es?», preguntó Rodrigo. Mariana sostuvo su mirada. «Mi hijo». La respuesta le golpeó el pecho. «¿Qué edad tiene? Eso no te importa». Una anciana apareció al fondo y escondió rápidamente una caja de cartón debajo de una mesa. Rodrigo reconoció a doña Teresa, la madre de Mariana, aunque el tiempo había encorvado su espalda. El joven dio un paso hacia adelante. «¿Ya escuchaste? Vete». Rodrigo miró el interior de la casa. Sobre una silla había una mochila vieja y, encima, una computadora portátil con el logotipo de una filial de Santillán. Mariana siguió la dirección de sus ojos y cerró la puerta a medias. «No regreses», dijo. «Esta casa ya sufrió bastante por tu culpa». Rodrigo volvió al automóvil con el pulso acelerado. Apenas encendió el motor. Su teléfono vibró. Un mensaje de seguridad apareció en pantalla. Segundo acceso no autorizado detectado. Origen: San Jacinto del Valle. El pasado acababa de abrir otra puerta. Si vieras a un joven idéntico a ti junto a tu exesposa, preguntarías la verdad aunque temieras escucharla. Comenta sí o no. Y dinos si podrías soportar descubrir que perdiste 21 años por una mentira ajena, sin poder recuperarlos jamás. Rodrigo siguió aquella pista, decidido a enfrentar al joven que parecía conocer todos sus secretos. Rodrigo no regresó de inmediato a Oaxaca. Detuvo el automóvil junto a la plaza de San Jacinto y revisó el aviso de seguridad 3 veces. El acceso había salido de una red pública instalada cerca del mercado. La ubicación no dejaba dudas. Caminó hasta una fonda pequeña donde varias mesas ocupaban la banqueta. El olor a tortillas calientes y café de olla llenaba el aire. En una mesa del fondo estaba el joven de la casa de barro, inclinado sobre la computadora portátil que Rodrigo había visto minutos antes. Rodrigo se sentó frente a él sin pedir permiso. «Cierra la computadora». El muchacho levantó la vista con calma. «No acostumbro obedecer a desconocidos. Entraste a los servidores de mi empresa. Entonces no somos desconocidos». Rodrigo apoyó ambas manos sobre la mesa. «¿Qué robaste?» «Información que demuestra que alguien está usando tu compañía para mover dinero sucio». ¿Alguien? Tal vez deberías mirar a quienes se sientan a tu lado antes de venir a amenazarme. Rodrigo contuvo la rabia. A su alrededor, las conversaciones comenzaron a apagarse. «¿Cómo te llamas?» «Emiliano Cruz». El apellido lo golpeó con más fuerza que el parecido. «¿Qué relación tienes con Mariana?» Emiliano soltó una risa breve, sin humor. «Es mi madre. La mujer que trabajó hasta desmayarse mientras tú aparecías en revistas hablando de esfuerzo. No sabes nada de mí. Sé que ella lloró por ti durante años. Sé que preguntaba por qué nunca volviste.
Y sé que cuando estaba embarazada recibió documentos diciendo que ya habías elegido otra vida. Rodrigo sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Embarazada? Emiliano cerró lentamente la computadora. No finjas sorpresa. Los hombres como tú siempre recuerdan lo que les conviene olvidar. Mide tus palabras. ¿O qué? ¿Vas a comprar esta plaza también? Rodrigo lo miró con atención. Había furia en el joven, pero también una herida demasiado antigua para pertenecerle solo a él. ¿Fuiste tú quien envió la carta? Por primera vez, Emiliano dudó. Luego se inclinó hacia adelante. Sí, yo te traje hasta aquí. ¿Por qué? Porque los hombres como tú solo miran hacia abajo cuando algo amenaza su fortuna. Rodrigo observó la pantalla. Entre las carpetas abiertas reconoció archivos vinculados a una subsidiaria dirigida por Octavio. No entraste a toda la empresa, dijo. Solo buscaste documentos de mi hermano. La mandíbula de Emiliano se tensó. Antes de que respondiera, Mariana apareció en la entrada de la fonda. «Emiliano, basta». Todos voltearon. Ella avanzó hasta la mesa, pálida y respirando con dificultad. Rodrigo se puso de pie. «Dime la verdad. ¿Quién es él?» Mariana miró a su hijo, luego a Rodrigo. «No investigues a Emiliano», susurró. «Investiga a tu propia familia». En ese instante, el teléfono de Rodrigo vibró otra vez. Alguien acababa de borrar el registro que podía demostrar quién había abierto la puerta digital desde dentro de su empresa. Y por primera vez, Rodrigo comprendió que el muchacho frente a él no era el único enemigo que conocía demasiado bien su pasado y todos sus puntos débiles. Si alguien usara tu dolor para enfrentarte con tu hijo, ¿buscarías primero la verdad o dejarías que el orgullo decidiera por ti? Escribe tu respuesta y cuéntanos cuál traición dolería más, la de un desconocido o la de tu familia. Pero la pista no estaba en Emiliano, sino dentro del círculo más cercano de Rodrigo. Rodrigo regresó a Oaxaca después del anochecer y se instaló en un hotel discreto, lejos de las oficinas de Santillán. Había pedido a su chofer que volviera solo a la ciudad y cambió de vehículo antes de llegar. Por primera vez en años, desconfiaba incluso de quienes conocían su agenda. Sofía Mendoza llegó 20 minutos después con una computadora, 2 carpetas y una expresión que no prometía buenas noticias. «Revisé los accesos de Emiliano», dijo mientras conectaba a su equipo. «Tiene conocimientos suficientes para entrar, pero no para abrir todas las capas que fueron vulneradas». Rodrigo dejó el saco sobre una silla. Entonces alguien lo ayudó. Alguien con privilegios de administrador. El muchacho caminó por una puerta que ya estaba abierta. En la pantalla apareció una secuencia de registros. Emiliano había descargado documentos relacionados con una subsidiaria controlada por Octavio, pero minutos antes, otro usuario había desactivado las alarmas y borrado parte del historial. Rodrigo recordó la advertencia de Mariana: «Investiga a tu propia familia». Su teléfono sonó. Era Octavio. «El consejo está inquieto», dijo su hermano. «Regresa mañana y entrega al muchacho a la policía. Todavía no sabemos quién abrió el sistema». Hubo un breve silencio. «Sabemos quién fue encontrado con los archivos. No es lo mismo». Octavio suspiró como si hablara con un niño obstinado. «Estás permitiendo que Mariana vuelva a confundirte». Rodrigo apretó el teléfono. «Nunca te dije que la había visto». La llamada quedó muda durante un segundo. Lo supuse por el lugar desde donde se produjo el acceso. Rodrigo colgó sin despedirse. Poco después, alguien tocó la puerta. Valeria entró con un abrigo claro y una preocupación cuidadosamente medida. «Octavio dijo que estabas en problemas. ¿También te dijo dónde encontrarme?» Ella evitó la pregunta y quiso saber qué había descubierto en el pueblo. Rodrigo respondió que Emiliano era solo un técnico resentido. Mientras él hablaba, Valeria dejó el bolso sobre la cama. La pantalla de su teléfono se iluminó con un mensaje de un contacto guardado como «Oh». Ella lo cubrió de inmediato. Sofía fingió no verlo y abrió otro archivo. «Encontré algo más», dijo. Era una transferencia realizada desde una empresa fantasma. El documento llevaba la firma electrónica de Rodrigo,
pero la operación se había ejecutado mientras él asistía a una conferencia en Madrid. ¿Quién podía usar mi clave de respaldo?, preguntó. Solo 2 personas, respondió Sofía. Usted y el vicepresidente ejecutivo. Octavio. Rodrigo sintió que el cuarto se volvía más pequeño. Sofía abrió entonces un registro antiguo. La cuenta desde la cual se habían preparado las firmas falsas no era reciente. Había sido creada 22 años atrás, exactamente el día en que Mariana desapareció. Rodrigo miró la fecha sin pestañear. La traición contra su empresa no había comenzado esa semana. Había comenzado cuando alguien decidió destruir su vida. Y si la misma mano había fabricado el abandono de Mariana y los delitos actuales, Emiliano quizá no era el verdadero atacante. Era la pieza que alguien esperaba sacrificar cuando todo saliera finalmente a la luz. Rodrigo volvió a San Jacinto al día siguiente sin chofer, escoltas ni abogados. Dejó el automóvil lejos de la casa de barro y caminó por el sendero polvoriento, sintiendo que cada paso lo alejaba de la seguridad de su oficina. Mariana abrió la puerta, pero no lo invitó a entrar. «No vine a amenazarte», dijo Rodrigo. «Vine a escuchar». Ella sostuvo su mirada durante varios segundos. Finalmente se apartó. Dentro, el olor a café recién hecho se mezclaba con tierra húmeda y tela planchada. Doña Teresa estaba sentada junto a una máquina de coser. Emiliano no se encontraba allí. «Se fue temprano», explicó Mariana. «Está enojado conmigo y contigo». Rodrigo dejó la fotografía del autobús sobre la mesa. «Esto fue lo que recibí cuando desapareciste. Tú, junto a otro hombre. También había una carta donde decías que habías elegido una vida distinta». Mariana observó la imagen y palideció. «Nunca vi esta fotografía. Yo tampoco vi ninguna carta tuya después de aquella semana». Ella apretó las manos, porque me llevaron a una clínica fuera del pueblo. Octavio dijo que estabas en peligro por mi culpa. Me mostró documentos donde aparecías comprometido con la hija de un inversionista. Dijo que, si regresaba, te acusarían de fraude y perderías todo. ¿Y le creíste? Tú le creíste a una fotografía. La respuesta lo dejó sin defensa. Doña Teresa se levantó con dificultad y sacó un sobre de una caja escondida bajo la mesa. Dentro había una imagen de Mariana embarazada, tomada frente a la misma casa. «Ella te escribió durante meses», dijo la anciana. «Yo llevé algunas cartas al correo. Ninguna recibió respuesta». Rodrigo miró el vientre de Mariana en la fotografía. «¿Emiliano nació aquí?» «En Oaxaca», respondió ella. «Llegó antes de tiempo. Necesitó sangre, pero casi nadie era compatible. Su grupo es raro». Rodrigo conocía ese grupo. Era el suyo. Mariana abrió un cajón y colocó sobre la mesa una pequeña pulsera de hospital con el nombre de Emiliano y la fecha de nacimiento. 21 años. Rodrigo sintió que el aire se volvía pesado. «Quiero una prueba de ADN». Doña Teresa golpeó la mesa con la palma. «No vas a aparecer con dinero y convertirlo en una propiedad más. No quiero comprarlo. Entonces, ¿qué quieres?» Rodrigo miró a Mariana. «Saber cuántas mentiras hemos vivido». Ella señaló los documentos que Octavio le había entregado años atrás. Rodrigo reconoció una firma de testigo al pie de una declaración. El trazo se parecía demasiado al de su hermano. Antes de marcharse, Rodrigo preguntó quién había recibido aquellas cartas. Teresa recordó a don Eusebio, el empleado postal del pueblo, y dijo que dejó de mirarlas a los ojos después de la desaparición. Mariana añadió que Octavio había visitado San Jacinto esa misma semana. Aquella coincidencia ya no parecía casual, sino una confesión enterrada durante más de 2 décadas en silencio. Mariana guardó silencio antes de asentir. «Habrá una prueba», dijo. «Pero escucha bien. Aunque sea tu hijo, eso no significa que algún día vaya a llamarte padre». La clínica quedaba en una calle de Oaxaca, lejos del ruido del centro. Rodrigo llegó primero, con una camisa blanca sin corbata y el rostro muy cansado. Mariana apareció después junto a Emiliano,
que caminaba con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. «No necesito una prueba para saber quién soy», dijo el joven antes de entrar. «Tal vez», no respondió Rodrigo. «Pero todos necesitamos saber qué fue verdad y qué no». Emiliano soltó una risa. «Tú necesitas limpiar tu nombre. No confundas eso con querer conocerme». Mariana intervino antes de que la discusión creciera. «Hazlo por mí, hijo. Ya vivimos demasiado tiempo dentro de una historia incompleta». En la sala de toma de muestras, una enfermera explicó el procedimiento. Rodrigo ofreció pagar todo, pero Emiliano dejó el dinero sobre la mesa. «No quiero deberte ni una aguja». El comentario dolió más de lo que Rodrigo esperaba. Mientras aguardaban, intentó preguntarle por sus estudios, por su infancia, por las cosas que le gustaban. Emiliano respondió con frases cortas. «Aprendí computación con equipos usados». «¿Quién te enseñó?» «Nadie. Mi madre cosía hasta la madrugada para pagar internet. Yo aprendía mientras ella trabajaba». Cada respuesta convertía 21 años ausentes en una acusación imposible de discutir. Mariana observó a ambos y apretó el bolso contra el pecho. «Basta», dijo finalmente. «Emiliano merece escuchar esto de mi boca». El joven la miró. Ella respiró hondo. «Fuiste concebido antes de que Rodrigo y yo nos separáramos. Siempre supe quién era tu padre». El silencio quedó suspendido entre los tres. Rodrigo sintió que el piso desaparecía bajo sus zapatos. «¿Entonces lo sabías desde el principio?» «Sí. ¿Por qué no me lo dijiste cuando regresé ayer?» Mariana contuvo las lágrimas. «Porque Octavio me aseguró que, si aparecía con un hijo, tu familia me acusaría de extorsión. Después naciste tú, y tuve miedo de que intentaran quitármelo». Con los años, el miedo se convirtió en silencio. Emiliano retrocedió un paso. «Los dos decidieron mi vida sin preguntarme». «Yo no sabía que existías», dijo Rodrigo. «Pero tampoco volviste a buscarla». Rodrigo bajó la mirada. No tenía una defensa honesta. «Tienes razón». Aquella respuesta desconcertó a Emiliano más que cualquier excusa. Rodrigo levantó la vista con los ojos húmedos. «No puedo pedirte perdón por perder una vida que nunca supe que existía, pero sí puedo pedirte perdón por haber sido demasiado orgulloso para buscar la verdad». Emiliano apartó el rostro. «No hablen de mí como si fuera una deuda entre ustedes». La enfermera regresó para informar que las muestras serían procesadas de inmediato. En ese momento, Sofía llamó a Rodrigo. «Salgan por la puerta principal», advirtió. «Hay una orden de arresto contra Emiliano». Cuando cruzaron el pasillo, 2 policías ya los esperaban junto a la recepción. Uno de ellos mostró la orden. «Emiliano Cruz queda detenido por robo de información confidencial y extorsión». Mariana tomó la mano de su hijo. Rodrigo dio un paso al frente. «Si se lo llevan, tendrán que explicar primero quién falsificó las pruebas contra él». Los policías condujeron a Emiliano hacia una sala privada de la clínica mientras Mariana exigía una explicación. Rodrigo no alzó la voz. Llamó a Sofía, pidió la presencia de un abogado y entregó su teléfono al oficial para que revisara la hora exacta de los accesos. «No intento impedir su trabajo», dijo, «solo evitar que arresten al hombre equivocado». Sofía llegó 20 minutos después con copias de los registros del servidor. Demostró que la cuenta vinculada a Emiliano había sido activada desde una terminal ejecutiva mientras él estaba en San Jacinto. Además, la supuesta transferencia de dinero se realizó con documentos robados. El fiscal aceptó suspender la detención durante 48 horas. Emiliano salió sin agradecer a nadie. En el estacionamiento, Sofía recibió un mensaje de la clínica. Abrió el archivo y se lo entregó primero a Rodrigo. La prueba establecía una probabilidad de paternidad superior al 99,99%. Rodrigo miró las cifras hasta que dejaron de parecer números. Luego ofreció el documento a Emiliano. El joven lo leyó sin cambiar de expresión. Un papel no devuelve 21 años. Lo sé. Tampoco te convierte en mi padre. Rodrigo respiró hondo.
No te pediré que uses mi apellido ni que me llames de ninguna manera. Solo quiero tiempo para demostrarte que nunca supe de ti. Emiliano dobló el resultado. El tiempo es precisamente lo que ya no puedes devolverme. Mariana bajó la mirada. Rodrigo no discutió. El ruido de los automóviles llenó el silencio, mientras ninguno de los tres encontraba una forma sencilla de acercarse todavía. Un automóvil gris se detuvo junto a ellos. Octavio descendió con el saco impecable y una expresión de preocupación fraternal. «Vine en cuanto me avisaron», dijo. «Esto se ha salido de control». Rodrigo observó a su hermano. «¿Quién te avisó?» «El consejo. Todos temen que este escándalo destruya la empresa». Octavio se volvió hacia Emiliano con una sonrisa prudente. «No tienes que pasar por esto. Podemos llegar a un acuerdo. Dinero suficiente para que tú y tu madre comiencen lejos de aquí». Mariana endureció el rostro. «No necesitamos su caridad». «No es caridad. Es una forma sensata de protegerlos». Rodrigo dio un paso entre ellos. «Mi hijo no está en venta». La palabra «hijo» hizo que Emiliano lo mirara, sorprendido y molesto al mismo tiempo. Octavio mantuvo la sonrisa, aunque sus ojos se volvieron fríos. «Cuidado, Rodrigo. La sangre puede hacerte cometer errores que después no podrás corregir. Ya cometí uno al confiar demasiado en mi familia». Octavio se despidió y regresó al vehículo. Emiliano siguió el automóvil con la mirada. Cuando desapareció, abrió su mochila y sacó un pequeño dispositivo negro. «La persona que me contactó por internet usaba un modulador de voz», explicó, «pero repetía una frase cada vez que quería presionarme. La sangre no vale tanto como el poder». Rodrigo recordó que Octavio acababa de pronunciar casi las mismas palabras. Emiliano apretó el dispositivo en la mano. «Ese hombre fue quien me enseñó cómo entrar a tu empresa». Y por primera vez, padre e hijo miraron en la misma dirección. La lluvia comenzó antes del amanecer y convirtió el camino hacia la casa de don Eusebio en una franja de lodo oscuro. Rodrigo condujo despacio, mientras Mariana y Emiliano permanecían en silencio. Ninguno sabía si el viejo cartero aceptaría hablar después de tantos años. La casa estaba al final de una calle sin pavimento, rodeada por árboles de mango y láminas oxidadas. Cuando Eusebio abrió la puerta y vio a Rodrigo, palideció. «No tengo nada que decirle». Intentó cerrar, pero Mariana colocó una mano sobre la madera. «Yo sí tengo algo que preguntarle. ¿Qué hizo con mis cartas?» El anciano bajó la cabeza. Su mirada se detuvo en Emiliano y pareció comprender de inmediato quién era. Los dejó entrar. El interior olía a humedad, alcanfor y café recalentado. Sobre una pared colgaba la fotografía de una mujer enferma. Eusebio se sentó frente a ella como si necesitara pedirle permiso antes de hablar. «Mi esposa necesitaba una operación», confesó. «Yo no tenía dinero. Un hombre llegó al correo y me ofreció pagar el tratamiento si desviaba las cartas dirigidas a Rodrigo Santillán». «¿Octavio?», preguntó Rodrigo. Eusebio cerró los ojos. «Sí». Mariana se llevó una mano a la boca. «Le envié más de 40, 47», corrigió el anciano. «Las conté cada noche». Emiliano apretó los puños. «¿Y las entregó todas?». «Las puse en un apartado privado. Después Octavio venía por ellas». Rodrigo sintió rabia, pero se obligó a mantener la voz firme. «¿Por qué conservó una?». Eusebio se levantó y abrió un gabinete viejo. Sacó una caja metálica envuelta en plástico. Dentro había un sobre amarillento, cerrado, con el nombre de Rodrigo escrito por Mariana, porque cuando mi esposa murió, entendí que había vendido mi conciencia por unos meses más con ella. Rodrigo tomó la carta con manos temblorosas y se la entregó a Emiliano. El joven abrió el sobre. Mariana había escrito que estaba embarazada, que tenía miedo y que aún lo esperaba. Al final había repetido el nombre de Rodrigo una y otra vez, como si escribirlo pudiera hacerlo aparecer. Emiliano dejó de leer por un momento.
Mi madre escribió tu nombre 47 veces. Rodrigo no respondió. No existía una frase capaz de defenderlo. Eusebio volvió a la caja y mostró un recibo bancario. La transferencia había salido de una empresa controlada por Octavio y llevaba su firma. El anciano explicó además que Octavio había visitado el correo personalmente durante meses, siempre al anochecer y sin testigos. Incluso había amenazado con culparlo del robo de correspondencia si alguna vez confesaba el acuerdo o intentaba devolver las cartas. La deuda seguía viva todavía. También guardé esto, dijo. Sabía que algún día vendrían. Mariana lloró en silencio. Emiliano miró a Rodrigo, ya no con odio puro, sino con una duda dolorosa. Tú no sabías, admitió, no respondió Rodrigo, pero debí buscarla. Antes de salir, Eusebio aceptó declarar ante un juez. Sofía llamó cuando regresaban al automóvil. Rodrigo, Octavio convocó al consejo. Acaban de suspenderte por fraude. Rodrigo miró el recibo entre sus manos. Habían recuperado una verdad del pasado, pero acababan de perder la empresa en el presente. La sala del consejo estaba llena cuando Rodrigo entró. Nadie lo saludó. En la pantalla principal aparecían contratos con su firma, transferencias a empresas desconocidas y órdenes aprobadas desde su cuenta personal. Octavio permanecía de pie junto a la cabecera. Lamento que hayamos llegado a esto, dijo con voz serena, pero la compañía debe protegerse. Sofía dejó una carpeta sobre la mesa. Esas firmas fueron replicadas. Ya encontramos operaciones realizadas cuando el señor Santillán estaba fuera del país. Uno de los consejeros negó con la cabeza. Mientras no exista una prueba definitiva, Rodrigo quedará suspendido. La votación fue rápida. Octavio levantó la mano al final, fingiendo pesar. Alia. Rodrigo entregó su tarjeta de acceso y abandonó la sala sin discutir. En el elevador, su teléfono dejó de recibir correos internos. En menos de 10 minutos había perdido la oficina, las cuentas corporativas y el control de la empresa que construyó durante 20 años. Al salir del edificio encontró a Mariana y Emiliano junto a Sofía. La fiscalía congeló una cuenta a nombre de Emiliano, informó la abogada. Recibió dinero de una empresa fantasma vinculada a los archivos robados. Emiliano palideció. Nunca abrí esa cuenta. Usaron una copia de tus documentos, explicó Sofía, pero el depósito te coloca como beneficiario. Un abogado del consejo se acercó a Rodrigo y habló en voz baja. Todavía puede salvarse. Declare que el muchacho actuó solo. El consejo reconsiderará la suspensión. Emiliano lo oyó. Su expresión se endureció como si ya conociera la respuesta. Rodrigo miró el edificio de cristal, luego a su hijo. No voy a culparlo por un delito que no cometió. Piénselo bien, insistió el abogado. Puede recuperar su empresa mañana. Prefiero perder una empresa antes que condenar a mi hijo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Emiliano apartó la vista, pero sus ojos se humedecieron. Octavio apareció en la escalinata rodeado de directivos. ¡Qué escena tan conmovedora!, dijo. Ojalá la compasión pagara los salarios cuando esto se derrumbe. Rodrigo se acercó. Tú abriste la puerta para que Emiliano entrara. Ten cuidado con las acusaciones. Sin tu cargo, solo eres un hombre desesperado. Octavio bajó la voz. Si continúas, cerraré las plantas del sur. Miles de familias perderán su trabajo y todos sabrán que fue por tu obsesión con Mariana. Rodrigo comprendió que su hermano estaba usando la empresa como rehén. Durante unos segundos, Emiliano no supo qué decir. Había esperado arrogancia, amenazas o una oferta de dinero, no aquella renuncia silenciosa. Mariana, desde la puerta, observó a ambos y comprendió que la relación entre ellos acababa de cambiar, aunque ninguno estuviera preparado todavía para llamar la familia de una manera irreversible. Aquella tarde regresó a la casa de barro. Emiliano estaba en el patio, reparando una silla. Rodrigo se detuvo a pocos pasos. No tenías que protegerme, dijo el joven. No lo hice para que me perdonaras. Antes de que Emiliano respondiera,
Valeria apareció junto al camino. Tenía el rostro pálido y llevaba un teléfono en la mano. «Rodrigo, necesito decirte algo». Él la miró sin moverse. Valeria respiró hondo. «Octavio conoce cada paso que das porque yo se lo he estado contando». Valeria esperó hasta que Mariana y Emiliano entraron en la casa. Después condujo a Rodrigo y a Sofía hasta su apartamento en Oaxaca. Cerró las cortinas, apagó el teléfono y dejó el bolso sobre la mesa como si estuviera entregando un arma. «Octavio me dijo que Mariana quería usar a Emiliano para quedarse con tu fortuna», comenzó. «Aseguró que tú estabas demasiado confundido para verlo». Rodrigo permaneció de pie. «¿Qué información le diste?» Valeria bajó la mirada. «Tus viajes, tus reuniones, la ubicación del hotel y las llamadas con Sofía. También le conté que ibas a San Jacinto. Por eso sabía que había encontrado a Mariana». Ella asintió. Rodrigo sintió la traición con una calma más dolorosa que la ira. Durante años había considerado a Valeria la única persona capaz de acompañarlo sin hacer preguntas sobre el pasado. Ahora comprendía que aquella discreción también había permitido que Octavio entrara en su vida privada. «¿Desde cuándo trabajas para él?» No trabajaba para él. Creía que estaba protegiendo nuestra boda. «Para no perderme, ayudaste al hombre que destruyó 20 años de mi vida». Valeria cerró los ojos. «Lo sé». Sofía se acercó a la mesa. «Si solo vino a confesar, no es suficiente. Necesitamos pruebas». Valeria abrió un cajón y sacó una memoria pequeña. «Empecé a desconfiar cuando Octavio me pidió acceso a tu computadora. Desde entonces grabé nuestras llamadas». Sofía conectó la memoria. La voz de Octavio llenó la habitación. «Cuando el muchacho termine de destruir la reputación de Rodrigo, nosotros nos encargaremos del resto. Mariana volverá a desaparecer». Rodrigo apretó los puños. Sofía reprodujo otra llamada. Octavio ordenaba mantener abiertas las cuentas falsas hasta después de la votación y hablaba de los trabajadores como piezas reemplazables. Valeria confesó que había copiado también los horarios de acceso al edificio. Aquello permitiría preparar una trampa, pero solo si Emiliano aceptaba exponerse frente a quien ya lo había utilizado. En otra grabación, Octavio mencionaba un archivo guardado en la caja fuerte de su oficina y una reunión privada con Emiliano antes de la asamblea de accionistas. «¿Por qué no me lo diste antes?», preguntó Rodrigo. «Porque todavía esperaba que todo terminara sin perderte. Ya me habías perdido cuando elegiste el miedo sobre la verdad». Valeria respiró con dificultad. «Declararé ante el consejo y ante un juez». Rodrigo retiró lentamente el anillo de compromiso de su mano y lo dejó sobre la mesa. «Eso ayudará a detenerlo, pero no puede salvar lo nuestro». Valeria no intentó impedir que se marchara. En el pasillo, Sofía explicó que las grabaciones mostraban manipulación, pero todavía no vinculaban directamente a Octavio con las firmas falsas. Necesitaban que revelara dónde estaban los documentos originales. Rodrigo se detuvo frente al elevador. «Entonces debemos hacerle creer que Emiliano está dispuesto a venderme». Sofía comprendió el plan. Octavio solo hablará si piensa que ya ganó. Rodrigo llamó a Emiliano. El joven respondió después de varios tonos. «Necesito pedirte algo que parecerá una traición», dijo Rodrigo. «¿A quién?» «A mí». Hubo un silencio largo. «¿Qué quieres que haga?» Rodrigo miró las puertas cerradas del elevador. «Mañana, delante de todos, necesito que me destruyas». La reunión se realizó al amanecer en una bodega abandonada a las afueras de Oaxaca. Rodrigo llegó primero con Sofía. Mariana y Emiliano aparecieron minutos después. Nadie saludó. Sobre una mesa de metal, Sofía colocó un transmisor pequeño, una memoria vacía y una copia falsa de los archivos financieros. «Octavio creerá que esto contiene los documentos originales», explicó. «Necesitamos que hable de las cuentas, de las firmas y de las cartas». Mariana miró a su hijo. «No tienes que hacerlo». Emiliano ajustó el dispositivo oculto en el botón de su camisa. «Sí tengo que hacerlo. Él usó mi rabia para destruirnos a todos». Rodrigo se acercó. «Si algo cambia, sales de ahí».
No intentes demostrar nada. Ayudarte no significa que te haya perdonado. Lo sé. Fue la primera conversación entre ellos sin gritos, excusas ni promesas imposibles. Horas después, el edificio corporativo estaba rodeado de periodistas y empleados. Octavio había convocado una asamblea extraordinaria para confirmar la expulsión de Rodrigo. Antes de entrar, Emiliano se reunió con él en un salón lateral. «Rodrigo quiere culparme de todo», dijo el joven. «Si voy a caer, prefiero venderle la verdad al hombre correcto». Octavio lo observó con satisfacción. «Al fin entendiste cómo funciona esta familia». Emiliano dejó la memoria sobre la mesa. «Aquí están los archivos que demuestran que Rodrigo movió el dinero. Pero quiero protección y suficiente dinero para sacar a mi madre del país. Eso puede arreglarse. También quiero que desaparezcan la carta de Eusebio y el recibo con tu firma». La sonrisa de Octavio se tensó. «¿Dónde están? Primero dime por qué te importan tanto». Octavio se inclinó hacia él. «Porque un papel mal interpretado puede destruir décadas de trabajo. Entrégamelos y nadie volverá a molestar a tu madre». Emiliano salió del salón y caminó hacia el auditorio. Rodrigo estaba frente al consejo, sin cargo, sin escolta y sin derecho a hablar. Emiliano pidió el micrófono. «Rodrigo Santillán sabía que yo era su hijo», declaró. «Me abandonó y después intentó culparme para proteger su empresa». Los murmullos se convirtieron en gritos. Mariana cerró los ojos. Rodrigo recibió las acusaciones sin defenderse. «También tengo pruebas de sus fraudes», continuó Emiliano. «Hoy las entregaré al hombre que sí estuvo dispuesto a ayudarme». Todas las miradas se dirigieron a Octavio. Él se levantó lentamente, interpretando el papel de Salvador. «El consejo escuchará al muchacho y garantizará su seguridad». Rodrigo miró a Emiliano. Durante un segundo, el dolor en ambos pareció demasiado verdadero para hacer una actuación. Octavio hizo una seña y condujo al joven hacia la sala privada. Antes de cerrar, susurró: «Trae también las cartas y el recibo. Sé exactamente lo que encontraron en casa de Eusebio». La frase viajó por el transmisor hasta los audífonos de Sofía. Octavio cerró la puerta con llave, sin saber que cada palabra ya estaba siendo grabada. Emiliano se quedó solo frente al hombre que había construido su odio, mientras Rodrigo, al otro lado del muro, comprendía que el plan acababa de entrar en su parte más peligrosa. Afuera, Mariana apretó las manos, temiendo que aquella puerta volviera a arrebatarle a su hijo para siempre. La puerta se cerró detrás de Emiliano con un golpe seco. Octavio señaló la silla frente al escritorio y se sirvió agua sin ofrecerle nada. «Supongo que ya entendiste quién tiene el poder», dijo. Emiliano dejó la memoria sobre la mesa. «Entendí que Rodrigo nunca fue el único hombre capaz de mentir». Octavio sonrió. «No te confundas. Tu padre construyó su imperio creyendo que podía abandonar el pasado. Yo solo aproveché su debilidad». En los audífonos de Sofía, cada palabra llegaba con claridad. Rodrigo permanecía inmóvil al otro lado del muro, mientras Mariana apretaba la mano de Valeria. Emiliano fingió revisar la puerta. Si Rodrigo demuestra que las firmas fueron falsificadas, todo esto se cae. Octavio abrió un cajón y sacó una llave pequeña. «No podrá demostrar nada. Los originales están en la caja fuerte de mi oficina. Contratos, accesos y las órdenes con las que transferimos el dinero». ¿Transferimos? Octavio se inclinó hacia adelante. «Yo diseñé las cuentas. Valeria entregó horarios y claves. Tú entraste al sistema». Rodrigo era demasiado orgulloso para sospechar de su propia familia. Emiliano contuvo la rabia. ¿Y Mariana? Fue más sencilla. Bastaron unas fotografías, una clínica y un cartero desesperado. Después, el miedo hizo el resto. En el auditorio, Sofía conectó el transmisor al sistema de sonido. La voz de Octavio comenzó a escucharse por los altavoces. Los accionistas dejaron de murmurar. Rodrigo entró lentamente al salón. Dentro de la oficina, Emiliano vio que Octavio miraba hacia la pared, confundido. «¿Qué hiciste?».
Dejé que hablaras. Octavio abrió la puerta, pero 2 guardias ya esperaban afuera. Corrió hacia el auditorio y encontró su propia confesión proyectada en la pantalla principal. «¡Esto está manipulado!», gritó. «Ese muchacho es un criminal». Valeria se puso de pie. La voz es suya. Yo grabé otras conversaciones. Sofía reprodujo los archivos donde Octavio ordenaba mantener abiertas las cuentas falsas. Entonces don Eusebio avanzó con el recibo bancario y declaró cómo había desviado las cartas de Mariana. Octavio miró a Rodrigo. «Todo lo hice por la empresa. Tú nunca tuviste la fuerza necesaria». Rodrigo se acercó sin levantar la voz. «Perdí una familia por confiar en ti. Hoy pierdes todo porque nadie volvió a hacerlo». La policía entró con una orden para registrar la oficina. La llave hallada en el bolsillo de Octavio abrió la caja fuerte. Dentro estaban los documentos originales, sellos falsos y copias de las cartas interceptadas. Mientras se lo llevaban, Octavio miró a Emiliano. «La sangre no vale tanto como el poder». Emiliano negó con la cabeza. «No, solo necesitabas creerlo para usarnos». Los accionistas exigieron restaurar a Rodrigo de inmediato, pero el presidente del consejo levantó la mano. «La confesión limpia parte de su nombre, señor Santillán». Sin embargo, ocultó información y organizó una operación sin autorización. Rodrigo comprendió que la caída de Octavio no significaba recuperar su imperio. El presidente anunció una votación para decidir su destitución definitiva. Emiliano miró a Rodrigo. Mariana, detrás de él, comprendió que aún faltaba salvar a su familia. Habían atrapado al enemigo, pero el precio de la verdad apenas comenzaba. La policía sacó a Octavio del edificio mientras los accionistas seguían discutiendo. En los pasillos, empleados y periodistas repetían la confesión que acababan de escuchar. Sin embargo, Rodrigo permaneció frente al consejo, consciente de que la verdad no borraba sus propias decisiones. El presidente abrió la sesión. El señor Santillán ocultó información, realizó una operación sin autorización y expuso a la compañía a un riesgo declarado. Debemos decidir si puede continuar al frente. Sofía presentó los documentos hallados en la caja fuerte. Allí estaban las firmas falsificadas, las transferencias a empresas fantasma y las órdenes usadas para incriminar a Emiliano. También había copias de las cartas de Mariana, conservadas como instrumentos de chantaje. Un consejero se inclinó hacia Rodrigo. «Podemos restaurarlo hoy mismo, pero necesitamos estabilidad. Debe separar su nombre del muchacho y declarar que actuó sin su conocimiento». Emiliano, al fondo del auditorio, bajó la mirada. Aquella propuesta confirmaba todo lo que siempre había creído. Para los Santillán, la sangre valía mientras no amenazara el poder. Rodrigo sostuvo la mirada del consejero. «Emiliano no es un problema que deba ocultarse». «No estamos hablando de sentimientos», respondió el hombre. «Estamos hablando del futuro de miles de trabajadores. Precisamente por ellos no volveré a gobernar esta empresa como un asunto familiar». Los murmullos cesaron. Rodrigo anunció que renunciaba a la presidencia y aceptaba una investigación independiente sobre cada decisión tomada bajo su mando. Propuso entregar la administración a un consejo externo y destinar parte de sus acciones a un fondo que garantizara los salarios de las plantas del sur. Octavio sería procesado por fraude, robo de identidad, manipulación de pruebas y amenazas a testigos. Sus bienes quedaron congelados y las compañías usadas para mover dinero fueron intervenidas. «Puede conservar el cargo», insistió otro accionista. «Solo debe negar públicamente la relación con Emiliano hasta que pase el escándalo». Rodrigo se volvió hacia los periodistas. «No voy a negar a mi hijo para recuperar una oficina». Emiliano levantó la cabeza. «Él no es una amenaza para mi apellido», continuó Rodrigo. «Es mi hijo. Y si mi nombre no puede soportar la verdad, entonces nunca valió tanto como creí». La votación quedó suspendida. Rodrigo entregó su credencial y salió del edificio sin escoltas. Frente a la planta, decenas de trabajadores esperaban. Él explicó que sus empleos estarían protegidos por el nuevo fondo y que no cerraría ninguna fábrica para salvar su patrimonio personal.
Emiliano se acercó con la memoria que contenía los datos robados. «Ya devolví todo», dijo. «Sofía me permitirá ayudar a reparar el sistema». Rodrigo asintió. «No tenías que perderlo todo por mí. No lo perdí todo. Apenas estoy recuperando lo que importa». Mariana escuchó desde unos pasos atrás. Por primera vez, no vio al joven orgulloso que la había juzgado sin buscarla, sino a un hombre dispuesto a aceptar consecuencias. Al anochecer, Rodrigo preparó una maleta para abandonar Oaxaca. Cuando abrió la puerta del hotel, Emiliano estaba allí, cubierto de polvo y sosteniendo una caja de herramientas. «¿Todavía sabes arreglar un techo de barro?», preguntó. Rodrigo miró la caja y luego a su hijo. «Puedo aprender». Emiliano se hizo a un lado. «Entonces ven mañana. Mi madre odia que lleguen tarde». 6 meses después, la casa de barro seguía en pie. Rodrigo había insistido en conservarla. Reparó las grietas, reforzó las vigas, pero no levantó muros nuevos ni convirtió el patio en una extensión de su antigua riqueza. Decía que aquella casa había protegido a Mariana y a Emiliano cuando él no estuvo, y que merecía respeto. Esa mañana trabajaba sobre el techo junto a Emiliano. Los dos tenían polvo en la ropa y las manos raspadas. Rodrigo sostenía una tabla mientras el joven ajustaba una viga. «La estás poniendo torcida», dijo Emiliano. «Llevo media hora sosteniéndola». «Eso no significa que la estés sosteniendo bien». Rodrigo sonrió. «Definitivamente eres mi hijo». Emiliano negó con la cabeza, pero no pudo ocultar una sonrisa. En el terreno contiguo se levantaba un edificio sencillo con ventanales. Allí funcionaría el Centro Comunitario Cruz Santillán, creado para ofrecer capacitación tecnológica, apoyo alimentario y asesoría legal a los jóvenes de San Jacinto. Emiliano había rechazado un cargo en la empresa familiar. Prefirió dirigir un equipo de seguridad que ayudaba a cooperativas y comercios rurales a proteger sus cuentas. En la entrada del centro aparecían sus 2 apellidos, elegidos por él, sin que nadie se lo exigiera. Mariana salió al patio con una jarra de agua. «Si siguen discutiendo, el techo estará listo el próximo año». Rodrigo bajó de la escalera. Él comenzó. «Tú eres el adulto. Eso todavía está en discusión», respondió Emiliano desde arriba. Doña Teresa soltó una carcajada desde la cocina. Mariana le entregó un vaso a Rodrigo. Entre ellos ya no existían promesas. Él viajaba al pueblo semanalmente, cumplía los horarios y nunca intentaba comprar una segunda oportunidad. A veces cenaban juntos, otras veces Mariana le pedía espacio y Rodrigo aprendía a aceptarlo. En la inauguración, don Eusebio colocó dentro del centro la última carta que Mariana había enviado 21 años atrás. Estaba protegida por un cristal, acompañada por una placa que hablaba del daño que puede causar el silencio cuando alguien poderoso decide controlar la verdad. Sofía asistió como responsable del programa legal. Había terminado la auditoría de Santillán y confirmado que las plantas continuarían abiertas bajo una dirección independiente. Octavio esperaba juicio y ya no podía acercarse a ninguno de ellos. Cuando llegaron los vecinos, Emiliano subió a una tarima. Mariana observó a Rodrigo desde la puerta de la casa. Él permaneció atrás, sin buscar protagonismo. Este centro existe porque muchas personas decidieron decir la verdad aunque fuera demasiado tarde, comenzó Emiliano. Y porque alguien entendió que ser familia no es imponer un apellido, sino quedarse cuando sería más fácil marcharse. Rodrigo levantó la vista. Emiliano respiró hondo. Quiero presentarles a quien ayudó a construir este lugar. Mi padre, Rodrigo Santillán. El patio quedó en silencio antes de llenarse de aplausos. Rodrigo sintió que aquellas 2 palabras reparaban algo que ninguna fortuna habría podido comprar. Al terminar la ceremonia, regresó frente a la puerta de madera. La primera vez había tenido que tocar como un extraño. Ahora la puerta permanecía abierta. Mariana lo miró desde el interior. El café se enfría. Rodrigo cruzó el umbral. No había recuperado los años perdidos, pero al fin había dejado de perder los que les quedaban. La historia de Rodrigo, Mariana y Emiliano
demuestra que una mentira sostenida durante años puede destruir vínculos, pero también que la verdad, cuando se enfrenta con responsabilidad, puede abrir un camino. Rodrigo aprendió que el dinero no compra el perdón, que un apellido no crea una familia, y que pedir disculpas solo tiene valor cuando va acompañado de acciones. Mariana comprendió que guardar silencio para proteger a quienes ama también puede causar heridas profundas. Emiliano descubrió que la venganza ofrece una dirección momentánea, pero no devuelve el tiempo perdido ni cura el abandono. La justicia no llegó únicamente cuando Octavio fue descubierto, sino cuando cada uno aceptó su parte de responsabilidad. Perdonar no significó olvidar ni fingir que nada ocurrió. Significó dejar de vivir bajo el control del pasado. A veces no podemos recuperar los años perdidos, pero sí podemos decidir no perder también los días que todavía nos quedan. Cuando Emiliano llamó padre a Rodrigo, no borró el abandono ni devolvió su infancia. Sin embargo, aquellas palabras demostraron que el amor puede comenzar incluso después de una herida. La puerta quedó abierta porque ninguno exigió olvidar. Eligieron quedarse, escuchar y construir juntos lo que aún era posible para ellos. ¿Crees que Rodrigo merecía una segunda oportunidad después de tantos años? ¿O algunas heridas nunca pueden repararse por completo? Cuéntanos también en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Emiliano y comparte esta historia con tu familia.